Sí, la casa está hecha con materiales, yo creo, bastante, ¿cómo sería? Austeros. ¿M? Una de las condiciones que pusimos y que queríamos era que no hubiera vidrios, porque en tierra caliente el vidrio aísla mucho. Es para poner aire acondicionado y cosas así que, entonces, y que tuviera corriente de aire permanentemente. Yolanda y yo creemos que el aire acondicionado es una especie de veneno de la modernidad. ¿Mm? Sí, está diseñado para la comodidad de las personas en las oficinas y todo, pero eso es un poco veneno, afecta al medio ambiente, evidentemente. Eh, Se utilizan gases de neón, bueno, no sé muy bien el funcionamiento, pero no somos de aire acondicionado, porque un poquito bajo el principio ese de a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, si vas al desierto, vas a que te dé calor en el día y en la noche que te dé frío. Y si vas a tierra caliente, pues es para sentir calor. Cuando las personas van a tierra caliente, piensan que lo primero que tienen que consumir es una cerveza helada o una paleta o algo frío. Sí. Lo mejor, yo se lo digo a todos, ¿no? Para la tierra caliente es tomarse un plato de sopa o un tinto caliente. Que las temperaturas corporales y medioambientales se hagan con uno. Adaptar el cuerpo y el organismo a las estructuras. Un poquito en esta casa nosotros con Yolanda nos adaptamos a las circunstancias. El equilibrio de 7 años es muy interesante. Aquí en Mariquita, cuando siembras un mangostino, que es la fruta aquí local, te dicen siempre, por pequeño que lo siembres, así o así alto, hasta dentro de 7 años le va a dar fruto. Y hace unos 8 días lo comprobamos. Y ayer comimos el primer mangostino sembrado hace 7 años. Ese es un entorno que hay que no combatir, sino aprender a vivir con él. Hay 2 alturas en la salud humana que son fundamentales. Esta entre los 700 y los 1000 metros y otra que va de los 2500 a los 3000, que es para los asmáticos y tuberculosos. Bueno, antiguamente. ¿Qué tenemos acá? Oxígeno, presión atmosférica, un clima que puede hacer un poquito de frío, un poquito de calor. No es el calor hirviente que puede, agobiante, que puede ser el Magdalena, por ejemplo, que es, a veces el calor es agobiante, ¿no? Hay que tener en cuenta la ubicación, ¿no? El desarrollo de esta casa específicamente se desarrolla en las estribaciones de la cordillera central en su costado oriental. Aquí, no, aquí en este lugar donde estamos no hace tanto calor como en Mariquita o en Honda. Estamos a la misma altura de Salento, solamente que en la estribación en el lado oriental de la cordillera central. Entonces eso hace un clima muy particular. La pendiente hacia el río Magdalena, que está mucho más hacia este lado, permite que todas las quebradas y las aguas que bajan de este sector hagan de la tierra de Mariquita una región muy productiva, especialmente para la fruta. Si se quisiera hacer un poco de historia, ya dije, fue una región muy rica en oro, siempre fue la región de los Pances, realmente, y los mayores vestigios arqueológicos que se han encontrado de oro son precisamente en toda esta región, es decir, en el costado oriental del río Ualí.